Bueno, les decía, nos toca en este momento continuar con el Salmo 10, ¿verdad? Es un salmo muy interesante, un salmo de David. Vamos a tratar de analizarlo desde una perspectiva un tanto global, ¿verdad? Para no, realmente no podemos hacer introducir realmente tanto en versículo por versículo, porque obviamente se nos va a hacer muy largo el tiempo. Pero sí, es tan interesante y muy precioso, ¿verdad? La palabra. Sabemos que los salmos, ¿verdad? Eran cantados, ¿verdad? Sabemos que los salmos eran expresiones, sentimientos que se sentía en el escritor, ¿verdad? El cual lo trata de dejar plasmado ahí y en el cual vamos a intentar también, como lo hicimos la vez pasada, de vernos nosotros mismos dibujados en los cuadros preciosos que salen pintados en este salmo, particularmente pues en el Salmo 10. Oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienes muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia en la tierra. Bendita sea la palabra del Señor. Vamos a dar gracias rápidamente, Padre Santo que estás en el cielo. Señor, te damos gracias, Padre bendito, por tu palabra, Señor, que es leída, Señor, por tu palabra que la hemos escuchado. Señor, te pido que seas tú, Señor, alimentando nuestros corazones a través del análisis corto que vamos a hacer en esta noche, Señor. Que podamos, Padre, poder ver, Señor, esos detalles, Padre bendito, que tú tienes en tu palabra, que tú nos enseñas a través, Señor, de cada contenido que hay en cada línea, Padre, en cada letra, en cada palabra. Padre, gracias porque en humildad, Señor, te pedimos tu ayuda, Señor, para que seas tú, Señor, iluminando nuestros corazones y nuestras mentes, Padre, para poder percibir aquello que tú nos quieres decir. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, hermanitos, como les decía, vamos a tratar de examinar a través de un panorama un poco amplio. Primeramente, me gustaría que dividamos este salmo en dos partes. Vamos a dividirlo del versículo 1 al versículo 11, ¿verdad? Vamos a tratar de enfocarlo como son dos mundos diferentes. El primer mundo visualícelo, si puede, márquelo en su Biblia ahí, del versículo 1 hasta el versículo 11, pásele una línea y léalo nuevamente mientras me escucha hablar. Podemos ver del versículo 1 al versículo 11 este primer mundo que
yo le llamo hostilidad y desaliento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos realmente, vemos en el versículo 1, vamos a ver la primera característica. ¿A qué me refiero yo con hostilidad y desaliento? ¿Verdad? Vemos que en nuestro contexto actual, por ejemplo, nosotros como cristianos sí sentimos que la sociedad es hostil a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que es contraria. ¿Qué quiere decir eso? Que verdad que realmente la sociedad no nos ve a nosotros como personas que realmente se adecúan, ¿verdad? O se adaptan a la manera de pensar de la sociedad, y eso hace que seamos de una manera o de una manera clara que seamos rechazados, así como fue desde el principio, ¿verdad? Desde el principio lo hicieron con el Señor Jesús, y mismo la iglesia primitiva pasó el mismo tipo de rechazo, ¿verdad? Al punto de vivir persecuciones y todo lo que ya quizás conocemos en el libro de Hechos. Pero quiero que nos enfoquemos en el primer versículo. Dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Es una pregunta. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Lamentablemente nosotros los seres humanos, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a hacer una acción de gracia y le vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad? Sobre todo en este tipo de reuniones, cuando estamos orando, estamos reunidos juntos para hacer acción de gracias, para decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Gracias porque hoy amanecí, hoy desperté, abrí los ojos y me siento agradecido contigo. Pero cuando nosotros hablamos de acción de gracias, casi siempre, generalmente, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en aquellas cosas que nos parecen o que pensamos que son positivas para nosotros, ¿verdad? Sea trabajo, sea salud, sea una meta a lograr, sea un estudio, etcétera, etcétera. Todo aquello que nosotros planteamos o planificamos en nuestra vida como positivo para nuestra vida, ¿verdad? Que muchas veces simplemente nos engañamos solo, porque muchas veces elegimos cosas que parecieran bien, que parecieran correctas, pero la verdad muchas veces ni siquiera es la voluntad de Dios que nosotros nosotros vayamos en esta dirección. Pero cuando vienen las situaciones negativas o cuando estamos en situaciones que no son muy agradables, muy raras veces vamos a ver a alguien dando gracias por estar en una situación problemática. Mire que aquí el salmista habla de tribulación, ¿verdad? Tribulación, bueno, tribulación es algo negativo, humanamente hablando, ¿verdad? Humanamente hablando podemos decir que es negativo, podemos decir que es algo que nos puede causar realmente una carga no solamente emocional, sino que también física. Puede ser un castigo, puede ser caer en la cárcel, puede ser un accidente, puede ser una enfermedad grave. Muchas cosas que son negativas según la carne, pues las podemos categorizar en ese departamento de tribulación. Entonces, vemos que es una reacción humana en cada uno de nosotros como seres humanos, es una reacción automática, y lo podemos ver aquí en el salmista. Por eso les dije, del 1 al 11 lo vamos a separar como el primer mundo, el mundo hostil y de desaliento. ¿Por qué? Porque esa hostilidad que podemos recibir muchas veces de la sociedad o de cualquier parte que venga, muchas veces de nuestra propia familia, nosotros podemos llegar a pensar que es Dios que está viendo, está observando lo que está pasando, y como si a Dios no le importara lo que nosotros estamos viviendo, estamos sufriendo. Entonces, es una emoción automática esta pregunta que el salmista hace, que de hecho no es la única vez que lo podemos ver en los salmos. Antes de seguir avanzando, vayan conmigo al Salmo 13. Salmo 13, versículo 1. Se lo leo, dice así, Salmo 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Otra vez vemos la misma reacción. Vemos cómo el ser humano, cuando se sitúa en una posición negativa o en una condición donde pensamos o consideramos que lo que nos está pasando es muy malo, a lo cual no puedo darle gracias a Dios por eso, porque es muy malo, según yo, como ser humano, ¿verdad? Entonces, nuestra primera reacción es pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, es pensar que Dios se ha alejado de nosotros, es pensar que Dios no está ahí. Mire conmigo el Salmo 22, siga avanzando ahí en su Biblia, Salmo 22, versículo 1. Salmo 22, versículo 11, perdón. Salmo 22, versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude.
otra vez clamando al Señor, ¿verdad? Para que el Señor no se aleje de mí. La línea de pensamiento que podemos ver en estos versículos es siempre la misma. Veámoslo así. Esta es la perspectiva o la visión del hombre. No es Dios que está diciendo que que se vaya a apartar de nosotros o que Dios no tenga control de las circunstancias o lo que nos puede estar pasando. Miren el Salmo 38, versículo 21. Los puede ir marcando si quiere, muy interesante esto, porque vemos que el mismo patrón se repite. Salmo 38, versículo 21. Dice así: no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, de mi salvación. Oh Señor, mi salvación, perdón. ¿Verdad? Otra vez, la misma línea de pensamiento. El hombre pensando que Dios le ha abandonado. El hombre pensando que Dios no tiene control. El hombre pensando que Dios no está allí. Cuando el Señor nos ha prometido a nosotros y nos ha hecho promesas firmes, como la que podemos encontrar, por ejemplo, ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 5. El Señor dice que nos alienta a esforzarnos y a ser valientes, y nos promete de paso a no desampararnos, dice, y no te desampararé, dice el Señor. El Señor nos hace una promesa de estar con nosotros todo el tiempo cuando somos sus hijos. Claro que, volviendo al contexto del Salmo 10, por eso dije que lo separáramos del 1 al 11. ¿Por qué? Porque del 1 al 11 realmente está hablando de aquellos hombres malvados que vemos cómo van por la vida haciendo cosas terribles, haciendo cosas horribles, ¿verdad? Y que no hay quien lo detenga. Y muchas veces a nosotros, como hijos de Dios que somos, y como a veces hemos sido quizás mal enseñados en el aspecto de la soberanía de Dios, en el aspecto de que hay cosas que deben de ocurrir en este mundo y que no necesariamente las tenemos que ver desde una óptica negativa. Por ejemplo, en este momento, en este preciso momento en el país de Ucrania, hay una guerra. Hay gente que está muriendo, hay gente que está pasando cosas terribles, hay gente que está sufriendo, hay gente que está, me supongo, niños que están muriendo. Y esas cosas a nuestros ojos nos puede parecer: Dios mío, ¿dónde estás? Nos has desamparado. ¿Por qué no nos ayudas, Dios? ¿Por qué? Y entonces es realmente conflictivo mezclar nuestros sentimientos a nuestra fe. ¿Por qué? Porque realmente nuestros sentimientos, si ustedes se dan cuenta, hermanos, y si lo analizamos desde esta perspectiva, nuestros sentimientos nos provocan muchas veces desconfiar de Dios. Muchas veces nos provocan alejarnos de Dios. Pensar siquiera que Dios se aleja de nosotros y que Dios no ve por nosotros aun cuando andamos actuando mal, es como si nosotros dijéramos que durante la noche el sol desapareció y ya no está más ahí en el cielo. El sol sigue ahí. Los que cambiamos de distancia y de posición con respecto al sol somos nosotros. Lo mismo pasa cuando nosotros andamos viviendo una vida desorganizada, una vida de pecado, una vida sin ningún tipo de temor al Señor. Una vida donde, bueno, voy el domingo a la iglesia y pretendo estar viviendo una vida, estar pretendiendo una fe, cuando realmente quizás simplemente vivo una religión. Entonces, démonos cuenta de que en este caso, cuando la tribulación viene, hermanos, es ahí donde tenemos que hacernos la pregunta: ¿es que realmente es Dios que se ha alejado de mí? ¿Es que realmente es Dios quien no está ahí, me ha dado la espalda y no me quiere ver? Sabemos que no deberíamos no deberíamos de razonar de esa manera. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro pecado y nuestra manera de vivir de una manera desorganizada es la que provoca que seamos nosotros que estemos yendo en la dirección contraria a lo que es la voluntad de Dios, que es vivir en una santidad adecuada para estar estar seguros de estar caminando en la dirección de la voluntad de Dios. Mire de nuevo, mire conmigo el Salmo 44, por favor. Salmo 44. Salmo 44, versículo 24. Dice: ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Otra pregunta: ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de mi aflicción?
Miren, la línea de pensamiento sigue igual. Otra vez el hombre, el ser humano, tratando de razonar a su propia manera. El ser humano tratando de decir, bueno, en vez de razonar y pensar y analizar y reflexionar al respecto de por qué me está pasando lo que me pasa y viví y tratar de ver hacia adentro de mi persona, analizar mi propio corazón y saber cuál realmente es el camino que yo he estado deseando andar para saber si aquella tribulación que digo yo estar viviendo puede ser realmente algo que Dios, algo que Dios me ha puesto en el camino para forjar mi carácter muchas veces. Y nosotros cualquier cosa que sea la vamos a ver como una tribulación y al punto de considerar que esa tribulación es algo injusto por parte de Dios. ¿Sí? Sabemos que hay gente, por eso mencioné lo de la guerra, sabemos que hay gente, hay hermanos en Cristo en ese lugar, en ese país, los cuales están viendo la desgracia, la miseria. Pero en ningún momento nosotros podemos flaquear en nuestra fe y pensar que es que Dios nos abandonó. Porque lo que está pasando y lo que va a pasar tiene que pasar porque Dios lo estableció así. Y muchas veces eso conlleva a actos y acciones que para nosotros nos van a parecer perversas. Y uno dirá, pero Señor, ¿cómo es posible que esto puede pasar? Mire conmigo el Salmo 71, Salmo 71, versículo 12. Salmo 71, versículo 12. Dice, oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto a mi socorro. Nuevamente, el mismo patrón, el ser humano tratando de razonar en sentido de su carne, pensando que Dios se aleja y pensando que Dios voltea su rostro y pensando que Dios no quiere escucharnos, ¿verdad? Ahora, por último, el Salmo 88, creo que les va a sonar más familiar. Salmo 88. Salmo 88, versículo 14. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Nuevamente, el flujo del pensamiento es el mismo. A lo que quiero que lleguemos con esto y reflexionemos al respecto, hermanos, es que sí hay hombres malos que van a hacer cosas terribles en este mundo. Sí hay hombres que niegan a Dios, que incluso pueden decir que odian a Dios. Hay hombres que son tan malos y uno dice, pero ¿por qué a estas personas les va tan bien en la vida? Sí, y uno se hace esa pregunta. Ana, mire, vean conmigo el versículo 5 en el Salmo 10. Dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de tu vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Escuche bien, tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Ahora vea el versículo 3 un poquito más arriba. ¿Por qué el malo se jacta del deseo de su alma? Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Hermanos, dice el Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Juan, en el versículo 8. El Señor, cuando era criticado porque se sentaba a la mesa con sus discípulos, con las manos sucias, donde los otros religiosos que estaban alrededor tenían que practicar toda una rutina de lavado de manos para poder ingerir los alimentos. Y el Señor tiene que hacer esta expresión y esta aclaración, que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca del corazón. Entonces, démonos cuenta, hermanos, y lo expresa aquí el salmista en el versículo 3. ¿Por qué el malo se jacta del deseo de su alma? Dice que eso viene de adentro. Aquellas personas malas que planifican cosas terribles, aquellas personas malas que hacen cosas pero tan perversas. Y que uno dice, pero ¿por qué a ellos? Si sigue leyendo, ¿verdad?
del 1 al 11, y usted se va a dar cuenta que aquí está describiendo ni más ni menos a este personaje. Se lo voy a decir así para no tener que leerlos todos los versículos a la vez. Acuérdense que estamos tratando de ver una visión global. Aquí está describiendo del versículo 1 al versículo 11, está describiendo a un personaje malo, terrible, malvado, y que tiene plata, y que le va bien, y que usted lo ve que vive feliz, que él tiene poder, muchas veces tiene poder, ¿verdad? Porque en esta sociedad en la que vivimos, una persona que tiene influencia, poder y potestad sobre personas, generalmente es alguien que tiene dinero también. Entonces, muchas veces nosotros pensamos, pero ¿por qué a esta persona? ¿Por qué a esta persona le va bien? ¿Por qué esta persona hace lo que quiere? ¿Por qué esta persona si odia a Dios? Si ni siquiera quiere buscar al Señor, no quiere escuchar el evangelio, no quiere saber nada de arrepentirse de sus pecados. Es más, ni siquiera se considera un pecador. Y uno dice, ¿pero por qué? Y entonces volvemos al versículo 1 nuevamente y uno dice, Señor, ¿por qué te olvidas de nosotros? Y vemos cómo ellos viven bien y vemos cómo ellos tienen hasta mejores cosas que nosotros. Y entonces es ahí donde tenemos que venir nuevamente a nuestra base. ¿Cuál es nuestra base? Si usted va conmigo a Proverbios, vaya conmigo al libro de Proverbios, al capítulo 23. Aquí el escritor nos hace una aseveración muy importante y que nos ayuda a regresar a la base de nuestra fe, que nos ayuda a regresar al punto de partida donde nunca tuvimos que haber tornado la mirada, de donde nunca tuvimos que haber salido. ¿Por qué? Porque no importando cuáles sean nuestras circunstancias en este momento que están alrededor de nosotros. Por ejemplo, vemos cosas como el precio de la comida, el precio de la gasolina, tantas cosas que no habíamos visto de muchos años, no habíamos visto en Canadá, ¿verdad? Que la comida subiera tanto de precio. Y a veces uno se empieza a inquietar y a veces uno dice, ay, ¿cómo voy a hacer? Y cómo, bueno, el salario ya no me ajustaba y ahora que la comida sube, bueno, que me ajuste. Y entonces uno dice, ¿cómo voy a hacer? Y cuando nosotros nos hacemos esa pregunta a nosotros mismos, hermano, se va a dar cuenta que nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo que el salmista en el versículo 1. Estamos pensando que el Señor nos ha abandonado. ¿Sí? Muchas veces estamos pensando y no reflexionamos en cuanto a lo que está escrito aquí en el capítulo 23 de Proverbios, en el versículo 17, dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Hermanos lindos, nuestra esperanza jamás es cortada porque nuestra esperanza es eterna. Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Nuestra esperanza es ese Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados y que nos ha dado la vida eterna. Y que en esta vida, hermanos, lamentablemente nos va a tocar vivir cosas difíciles. Miren, eso de que venir a los pies de Cristo y estar en la fe en Jesucristo, nosotros vamos a tener vidas hermosas, preciosas, sin ningún tipo de problema, hermano, eso es una mentira. Porque en esta vida hay aflicciones. Allá en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, en el versículo 33, si lo quieren leer conmigo, leámoslo rápidamente. En el capítulo 16, en el versículo 33, el Señor lo expresa de esta manera. Después de que el Señor le enseña a sus discípulos claramente, sin rodeo, sin hablar en alegorías, sin hablar con ningún tipo, ¿verdad?, de parábola, el Señor claramente le habla de la promesa del Espíritu Santo y del efecto que tendría en cada uno de nosotros el hecho de que el Espíritu Santo vive en nosotros y cómo nos reafirma en la fe y en la seguridad y en el gozo y en la paz, en la paciencia y en la mansedumbre y en todo lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Y más sin embargo, después del Señor hacerle semejante aclaración a sus discípulos aún no habían entendido y no habían aún comprendido
Porque el Señor estaba tratando, hermanos, en todo. Después lea ese capítulo 16, es precioso, léalo después. Yo solo estoy haciendo un pequeño, estoy haciendo un pequeño preámbulo general, ¿no? Porque no puedo leer todo el capítulo completo. Pero vamos al versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El Señor habló claro en este capítulo 16, le habló claro a los discípulos, nos enseña realmente el efecto de la presencia de su Espíritu en nosotros para que nosotros tengamos gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, para que nosotros estemos claros de que en Cristo nosotros vamos a ser capaces de sobrellevar las situaciones que nos están entornando en este momento. Mire lo que dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, este mundo tiene un final. Y para que ese final llegue, ¿verdad? El hermano Manuel ha estado dando estudios ya por un año del libro de Apocalipsis. Creo que ya se va por el capítulo 14, creo. No sé porque yo no he estado conectado desde hace mucho tiempo con ustedes los viernes. Pero si se dan cuenta, hay un final. Hay una tribulación, una gran tribulación, como nunca antes se vio. Y hay gente que se va a quedar a ese tiempo. Y hay gente que va a vivir cosas terribles. Hay gente que va a vivir cosas malas y se va a preguntar, oh Dios, me abandonaste, Dios. No, fuiste tú o yo que hemos abandonado al Señor cuando decidimos andar una vida llena de pecado, cuando decidimos andar una vida en libertinaje, cuando decidimos andar una vida, una doble vida, una vida en la cual voy a la iglesia un día a la semana, pero ese día me comporto, ese día hago bien las cosas, ese día oro, ese día canto, ese día, pero el resto de la semana, ¿qué es lo que soy? El resto de la semana soy esa persona que el Señor dice ahí, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Es que realmente estoy teniendo confianza, estoy teniendo gozo en medio de la tribulación. Eso es el punto determinante que nosotros deberíamos realmente analizar. Probablemente no voy a poder hablar del versículo 12 en adelante al 18. Si quieren, lo vamos a dejar para la próxima vez. Porque realmente del 1 al 11, el primer mundo es hostilidad y desaliento. Y miren, ese mundo que está descrito del versículo 1 al 11, hermanos, no se diferencia mucho al que vivimos. Y quien lo vivió y lo escribió en este salmo, estamos hablando de hace muchos, pero muchos años. Estamos hablando de muchos años, de miles de años, ¿verdad? No estamos hablando de hace una generación o 3 generaciones, estamos hablando de hace muchas generaciones. El mundo siempre ha sido malo y seguirá siendo malo. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de la maldad. El mundo está lleno de maldad. Más sin embargo, el Señor, por su gracia, nos ha salvado y nos ha dado la presencia de su Espíritu Santo para que nosotros caminemos en la fe. Como lo dijo el apóstol Pablo a los Gálatas allá en el capítulo 5, en el versículo 16, caminad en el Espíritu, caminemos en el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? No importa que la gasolina llegue a $2, no importa que la comida esté cara, no importa que perdí el trabajo, no importa que me esté yendo mal en los estudios, no importa que esté enfermo, no importa que esté en un hospital, le voy a dar gracias a Dios y voy a dar testimonio y voy a decir, ¿saben qué? Me glorío aún en las enfermedades, aún en la escasez, y no importa lo que esté pasando, voy a tener gozo, paz y paciencia y mansedumbre y benignidad y bondad y todo lo que el Señor puede darnos a través de la presencia de su Espíritu Santo, porque entonces vamos a tener la plena seguridad y certeza de que estamos en la fe en Cristo Jesús. Yo muchas veces he dicho en mis predicaciones que cuando necesitamos saber cómo andamos con alguna parte de nuestro cuerpo, obviamente vamos al médico. Pero muy poco vamos a la palabra para saber cómo estamos en nuestro corazón. Porque el hecho como nuestro pastor lo predicaba el domingo, el hermano Manuel predicaba en la iglesia de Getsemaní el domingo, ¿verdad? El hecho de estar en una iglesia, el hecho de ir a la iglesia, el hecho de estar ahí no quiere decir que ya estamos con nuestro corazón rendido al Señor. Eso lamentablemente es simplemente una actitud religiosa. Pero, ¿qué es lo que realmente estamos dispuestos a hacer por el Señor? ¿Qué es lo que realmente estamos dispuestos a vivir por Él? Porque, miren, es increíble. Cuando nosotros tenemos todo bien en nuestro alrededor, en nuestro entorno, tenemos fe, oramos, vamos a la iglesia, hasta damos ofrenda y todo lo demás. Pero cuando la cosa empieza a ir mal, ahí empezamos nuevamente. Salmo 10, versículo 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová?
y te escondes del tiempo de la tribulación. El Señor no se aleja de nosotros, hermanos. Somos nosotros que nos alejamos cuando empezamos a salirnos de su voluntad. Y muchos dicen, ¿y cuál es la voluntad de Dios entonces? ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Versículo 16, perdón. ¿Verdad? 17, perdón. Y dice, esta es la voluntad de Dios. No, perdón, versículo 3. Wow, ando. Versículo 3 dice, y esta es la voluntad, nuestra entera santificación. La voluntad de Dios es que seamos santos, que andemos bajo su sombra, que hagamos bien las cosas, hermanos. No es fácil, no es fácil. Aquel que diga que no le cuesta el hecho de no vivir en pecado, es algo duro, es una cruz difícil de cargar, porque lamentablemente estamos en la carne, somos humanos y siempre vamos a titubear y vamos a dudar. Pero hermanitos lindos, cuando estamos en ese momento de dudas, cuando estemos viviendo esos momentos de dudas, es a la palabra del Señor que tenemos que ir. Es al Señor de rodillas que tenemos que ir y buscar su presencia, dándole gracias a Dios por no importa lo que estemos pasando, hermano. Porque yo les voy a decir algo, en este país, gracias a Dios y su misericordia, ¿verdad? Este país es bendecido. Y sabemos que aún cuando las cosas se ponen difíciles, no hay tanta escasez como pueden vivir en otros lugares. Y el Señor siempre está haciendo su obra. Por ejemplo, si ven el versículo 11, para cerrar el primer bloque, dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro y nunca lo verá. Cierra el bloque con la misma actitud. La persona no ha entendido, ni va a entender, porque es un malo, ¿verdad? Por eso les digo, del 1 al 11 estamos dibujando a esas personas que vemos que son delincuentes, malvados, qué sé yo, pero a la vez miras que tiene mucha riqueza, tiene muchas propiedades, que a nuestros ojos uno dice, pero qué injusticia, yo que quiero servirle al Señor, yo ando montado en una bicicleta predicando el evangelio, pero aquel hombre que anda matando y haciendo cosas malas anda en una gran camioneta. Y entonces volvemos otra vez. No, si tienen la oportunidad de estudiar en su casa el capítulo 16 del Evangelio de Juan, se va a dar cuenta, hermanos, que nosotros muchas veces estamos en la misma posición de los discípulos. Después de que el Señor nos explica todo y nos da la seguridad de su presencia para que nos gocemos y entendamos que vamos a caminar en la fe en esta vida, empezamos a dudar. Y el Señor nos tiene que decir, confiemos, porque Él venció al mundo a través de su muerte y resurrección. Nosotros tenemos la capacidad, en la fe tenemos la capacidad de no pecar y hacer mejor las cosas. Por último, vayan conmigo a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. En el versículo 14. En el versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, y lo dice a los que están bajo la ley, para que la boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermanos, el segundo bloque del Salmo, si lo podemos ver en la próxima vez, nos vamos a dar cuenta de una cosa. En el mundo van a haber guerra, van a haber miseria, van a haber hambre, van a haber enfermedades, van a haber otras pandemias, lo más seguro, hermanos, pero Dios tiene el control. El sol sale cada mañana porque Dios lo estableció así. Dios dijo allá en Génesis, hágase la luz y la luz se hizo, hermanos. Tenemos un Dios poderoso que crea, que dice las cosas y las cosas pasan. Y ese Dios poderoso de Génesis que dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es nuestro mismo Señor que nos dice, confiad porque yo he vencido al mundo y nosotros tenemos esa capacidad. Y no podemos tener duda de eso. Hermanos, oremos. Demos gracias al Señor por cualquier circunstancia que estemos viviendo, sea positiva o negativa, según nosotros.
según nosotros. Porque si usted va conmigo a la carta de Santiago, ya para cerrar, yo siempre digo que voy a cerrar y no cierro. Si va conmigo al capítulo 1 del apóstol Jacobo, dice el versículo 12 del capítulo 1, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, no importa lo que nos toque vivir en esta vida, no importa si en esta vida nos tocó tener plata o nos tocó tener pobreza o nos tocó tener la cara que tenemos. Sí, hermanos, no importa lo que nos haya toque vivir en esta vida. Lo que sí tenemos que tener la plena certeza y gozarnos es que tenemos la presencia del Espíritu de Dios. Miren, hermanos, tenemos un tesoro bello, precioso, hermoso en nosotros. Si ya tenemos fe en Jesucristo y hemos rendido nuestro corazón a Cristo. Si nosotros no hemos rendido nuestro corazón a Cristo, hermanos, somos simples religiosos. Sí. ¿Y qué es rendir mi corazón a Cristo? Hacerlo el Señor de tu vida. ¿Y qué es hacerlo el Señor de mi vida? Bueno, hacer lo que Él manda, hacer lo que Él pide. Sí. Pero muchas veces cuando nos toca hacer lo que Él nos pide, lo único que nos ponemos a ver es a nuestro alrededor. Ay, pero tengo una cita mañana. Ay, pero tengo que ver por los niños. Ay, pero es que mi hijo o mi hija tienen un curso mañana. Entonces, mejor espérame la otra semana, Señor, la otra semana te voy a servir. Esa es nuestra actitud. Y cuando las cosas empiezan a ir mal, ¿usted sabe por qué las cosas a veces empiezan a ir mal? Porque el Señor muchas veces nos va a cerrar puertas para provocar que nosotros nos movamos en la dirección que Él quiere. Para que nosotros podamos movernos en la dirección que Él está esperando. Porque Él nos está pastoreando, dice el Salmo 23, dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. En ese proceso que Jehová me está pastoreando, que Dios me pastorea, donde también me cierra puertas y donde muchas veces me va a romper la pata para que no vaya en la dirección equivocada, dice que nada me va a faltar. Hermanos, miren, ni en Cuba, donde hay tanta escasez en este momento, usted va a ver gente raquítica que está pasando hambruna. Sí, el Señor al pueblo, a su pueblo, e incluso a aquellos malvados, porque como dice allá en Mateo 5, ¿verdad? El sol sale para todos. El sol sale para todos. ¿Y el sol por qué sale? Porque alguien lo estableció así, no es porque Dios lo estableció así. El sol es una bendición de Dios y esa bendición es para malos y para buenos. ¿Sí? El oxígeno no se acaba. Por más que el hombre contamina, por más que el hombre mete contaminación al mundo, por más que el hombre hace tonterías, el oxígeno no se acaba. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así, hermanos. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Hermanos, seamos felices con lo que Dios nos está dando. Seamos agradecidos y contentos con todo lo que hemos recibido de su mano. Y nunca pensemos, hermanos, porque en este momento alguno de nosotros nos puede estar pasando algo malo, que necesariamente es porque el Señor me abandonó. Si acaso, hermano lindo, puede pasar ese pensamiento, ese sentimiento en alguno de nosotros, la pregunta que deberíamos de hacernos es la siguiente: ¿es que realmente yo estoy caminando en la dirección adecuada? ¿Es que realmente yo estoy caminando en la santidad a la cual Dios me ha pedido? ¿Es que estoy caminando bajo la voluntad de Dios? ¿Es que no será que estoy más bien gastando mi tiempo en mis placeres, en mi carne, en mis cosas materiales, en tener aquello, esto, lo otro, en soñar, en tener aquellas metas, aquellos sueños? O como dice la gran mentira del mundo, date ese gusto, te lo mereces. No, hermano, nosotros ni siquiera merecíamos la salvación, mas Cristo nos la dio por gracia. ¿Quién como el Señor? Todos alabemos su nombre hoy. Aleluya. Hey, hey, hey. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos,
alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Oh, quien como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte. Quien como el Señor, Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Oh, 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 oh. Todos unidos, demos gloria a Dios. Todos unidos, démosle gloria. 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 Digno es el Dios de Israel. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos a la